Oye, Andrés, estoy contento con el episodio de hoy, porque muy bien sabes que empresarios, marcas personales, profesionales en sí, digamos, tienen tres necesidades puntuales, en lo que podríamos definir el oxígeno de todo negocio, ¿ok? Que es primero determinar qué son los leads o prospectos, que no es lo mismo, pero están muy parecidos, o sea, están en una línea delgada que los diferencia, así como también, bueno, ¿y cómo los atraigo? Cómo los traigo para el negocio? ¿Y cómo los desarrollo? Bien, bueno, ¿Cómo lo buenísimo. ves? De verdad, sí, yo también muy contento. El tema es apasionante porque lo hemos vivido y ha sido todo un A camino diario. diariamente, ha sido un camino de descubrimiento, pero hay algo importantísimo y siempre lo decimos en nuestros episodios, Juan, y es la diferencia que hay entre ser empleado y ser emprendedor, ¿sí? Y aquí vamos a empezar, yo creo, por aquí, Juan. Empezamos con este punto. Para cuando tú eres empleado, ¿sí? Cuando somos empleados, cuando fuimos empleados, nosotros no tenemos que Sí, preocuparnos, sobre todo los que no éramos de la parte comercial, no tenemos que preocuparnos por generar leads, por generar prospectos, por generar clientes, claro, ¿no? Porque claro. ya tu empleador tenía esa capacidad de generar esos negocios. Para algo nos emplearon. Nos emplearon Claro. porque ya ellos sabían generar negocios, ¿sí? Pero como emprendedores, Juan, y no importa en qué etapa estás empezando, si estás en la mitad o estás avanzado, tenemos dos trabajos. Tenemos dos trabajos. Uno es el trabajo de, por ejemplo, entregar el producto o servicio que prometemos que vamos a entregar, ¿sí? Ese es un Por trabajo. supuesto. Si tú eres dentista, bueno, Importantísimo. tu servicio, si eres especialista de estrategia de marketing como tú, lo que ofreces tú como marketing, si eres asesor inmobiliario, bueno, entonces entregar el servicio de acompañamiento en asesorías e inversiones. Sí, ese es el trabajo número uno. Pero hay un segundo trabajo que se nos olvida que tenemos que hacer y que además es un trabajo que tenemos que hacer siempre y es el trabajo de la generación de prospectos. Tenemos dos trabajos y que si se nos olvida eso, va a llegar un momento donde vamos a tener meses donde no vamos a tener cierres de negocios o clientes, porque apagamos la máquina. Y esta máquina de generación de prospectos no se puede nunca apagar. Eso nos cuesta mucho aprenderlo, porque no nos Claro. enseñan. No nos enseñan, Juan. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, me encanta. Bueno, Lo lo primero es definir conceptos, porque también hay un debate ahí que es un lead, importante. que no es un lead, que sí es. Yo ¿Qué es tengo, un lead y qué es un prospecto? y que es un prospecto, ¿ok? Eso aclararlo Listo. para empezar. Si estás oyendo este episodio y no sabes lo que es un lead y prospecto, bueno, ahí, Quédate, quédate que que lo vas a lo saber. vamos a definir aquí en palabras muy sencillas, ¿qué es un lead prospecto? ¿Sí? Segundo, Luego, definir eh, objetivos de negocio. claro, tienes que tener una meta, siempre lo decimos. El primer paso de todo es tener una meta. Si no tienes una meta, si tú estás en un barco y no sabes a dónde vas a ir, vas a donde llegue la Claro. marea, ¿no? Porque esta meta te ayuda a definir, ok, entonces, bueno, ¿cuántos leads necesito capturar? Porque si Y, digamos que de X cantidad de leads, el 20% son los que se convierten en clientes, entonces, bueno, ¿cuántos clientes necesito? Entonces eso ya te proyecta, bueno, ¿cuántos leads claro, entonces eso necesito? es importantísimo, porque no solamente es tener lo que quiero ganarme en plata, sino también necesito saber cuántos leads o prospectos debo generar para obtener esos ingresos y el volumen de negocios que tengo que hacer, ¿sí? Claro, Y ya lo hablamos claro. en otros episodios, que no lo vamos a hablar hoy quizá tan a detalle, pero cuáles son esas habilidades para yo convertir esos leads. Ok, entonces, primero, el concepto de los leads. Segundo, las metas. ¿Cuántos leads necesito? Que son al final termina siendo, Juan, una métrica. ¿Cuántos leads Claro, necesito? claro. ¿Sí? ¿Y Bien. ahora cómo los atraigo? ¿Cómo los atraigo? Ajá. ¿Cómo capturo a esos leads? ¿Sí? ¿Y cómo capturo, Juan? Y que lo vas a explicar tú muy bien en ese embudo que lo explica espectacular. En un embudo de venta vamos a hablar de eso, Como el sí. embudo y cómo yo utilizo la información que me da ese prospecto, que ya la voy a buscar y me la entrega, para saber en qué etapa del embudo está. Porque es con Vale. información que lo sabemos, no hay otra forma, ¿sí? A menos que nos lo digan directamente. Bien, y después que viene, Juan, después que hicimos todo este esfuerzo, último paso, son tres, es Ujú. entonces cómo yo cultivo, cómo fidelizo estos leads, cómo me posiciono para que ocurra la magia que todos esperamos, Juan, que es que los clientes vengan a nosotros y no tener que ir a buscarla. Entonces te despiertas en la mañana y ves tu teléfono y dices, tienes tres clientes y dices, wow, está funcionando esto, todo este embudo y todos Claro, estos tres claro. pasos que vamos a hablar. Eso es, ¿no, Juan? Eso es lo que vamos a hablar. Listo. Así mismo, así que mira, manos a Atentos, la obra. Manos atentos a porque la hay obra. muchísimo contenido aquí, Juan. Vamos. Mira, Andrés, vamos a comenzar por lo fundamental. Vamos a comenzar por concepto. ¿Ok? Evidentemente, esta conversación no es un tema teórico, pero se habla mucho de bueno, que son lead, que son clientes
potenciales, qué es un buyer persona, pero bueno, vamos al grano. ¿Qué son leads y qué son prospectos? ¿Cómo se puede diferenciar para tenerlo claro desde el punto de vista comercial de tu negocio? Bueno, para mí, en términos lo más sencillo posible y en mi experiencia, el lead es, para mí es un lead, es algo, alguien del cual tú tienes el dato y que puedes contactarlo, puedes llamarlo, puedes Es escribir. decir, un lead es un cliente potencial. Pero para mí no es un lead si no tienes el dato. O sea, si tú no tienes ese dato Claro, de cómo contactarlo, cómo prospectarlo, no es un, no es eso ya un no es lead. un lead. O sea, Sí. eso para mí es un lead. No sé si quieres complementar algo, pero eso es en No, términos no, sencillos. no. Yo siento que yo tengo un lead cuando tengo la capacidad de ir a comunicarme con él. Eso es un prospecto. Para buscar Claro, información. Eso es lo que... eso. claro. Ahí lo importante también es, ok, tengo los datos, que podemos definir los datos de contacto. Un nombre, correo, el número de teléfono. Ok. Ajá, Ajá. pero sería interesante, o es interesante, y es fundamental, y eso lo aplicamos en los embudos de venta o en las campañas de captación. Sí. Bueno, vamos a filtrar un poco el lead. Vamos a hacer una Ah, campaña que la persona responda dos, tres preguntas para paliar en qué etapa de compra se encuentra. Y eso sí, tiene que sí, ver sí. con el famoso viaje de consumidor. Oh, y ahí hay una ¿Ok? pregunta, Juan, que yo siempre me hago, y es, ¿cómo encontrar? Es la pregunta que invitamos a todos que nos hagamos. ¿Cómo Sí. encontrar a quienes están motivados y que cumplen tres requisitos fundamentales? ¿Sí? Vamos a hablar de alguien que esté motivado, pero que tenga la capacidad para tomar acción, capacidad, Sí, que estén dispuestos y que realmente desean tomar acción. sí, Entonces, tres componentes fundamentales para saber si un lead es calificado o no, y para eso tenemos que entrar entonces a precalificarlo o a calificarlo para saber en qué lugar del embudo lo colocamos, ¿correcto? Dependiendo de la correcto. capacidad, de la disposición y el deseo que tiene ese prospecto de tomar acción con nosotros, sea producto, servicio, lo que sea, ¿sí? Y muy importante, Juan, en el caso, por ejemplo, en el sector inmobiliario y muchos otros sectores, es si está dispuesto a tomar acción dentro de las condiciones del mercado en el que nos encontramos en este minuto. De acuerdo. Bien, entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de real estate clásico. Compradores, si el comprador está dispuesto a asumir lo que es el costo de una inversión inmobiliaria, ¿sí? Al precio del mercado de hoy. Ok, ¿Sí? ¿Sí? Porque también yo quiero interesante. comprar, estoy dispuesto, tengo deseo, pero no quiero pagar el precio del mercado. No está calificado todavía, hay que trabajarlo. Bien, hay que trabajarlo Claro. para que se, digamos, tome conciencia del valor del mercado. Y el vendedor, Pero- Juan, perdón, lo Ujú, mismo. Quienes quieren y necesitan vender una propiedad y están dispuestos a hacerlo al valor del mercado de hoy. claro. Entonces, lo que estás hablando es validar también los objetivos del comprador y del vendedor. Entonces, uno como vendedor, bueno, ¿en qué etapas quieres tú afrontar a tu comprador? Para que tus campañas, tus mensajes conecten con esos intereses de esa persona en esa etapa de compra. Entonces, hay que Ah, hablamos de estaría capacidad, interesante. Juan. ¿Cómo califico o cómo precalifico si es capaz de hacerlo? Entonces vienen las preguntas Claro. incómodas. Vienen las preguntas incómodas. Mira, ¿cuánto capital tienes para invertir? Por ejemplo, en el caso inmobiliario. O sea, Ajá. o por ejemplo, ¿eres tú solo o con un socio? Ok. Ah, ok. O tu señora está de acuerdo en vender o en comprar. O sea, sí, todos estos factores que uno pregunta, que son incómodos a veces, pero que tienen que hacerlo. ¿Para qué, Juan? Para colocarlo en el lugar del embudo correcto y hacerle el seguimiento y las acciones de marketing correctas que lo vamos a hablar ahora. Completamente de acuerdo. Entonces, en ese caso de plan de marketing, entonces vamos a definir los objetivos, porque también el objetivo no solamente es el objetivo de venta, Ok. sino es el objetivo comunicacional, el estratégico, para saber a quién voy a capturar como cliente potencial, qué lead yo necesito. Qué bueno, Juan, porque yo lo dividiría en dos. Mira qué Ok, interesante. El lead que está listo para tomar acción hoy, que es el que todos buscamos, ¿sí? Que es el lead calificado, que está capaz, está sí, dispuesto, lo quiere hacer, lo desea. Ese es espectacular, pero no, sabemos que la mayoría no están ahí en esa etapa del embudo. Ojalá que sí, pero ajá, sí. Y sobre todo lo que tú decías el otro día en un episodio, probablemente están listos a tomar acción, pero no contigo. pero no contigo. No te conoce. Exacto. Sí, o sea, En- está validando. Correcto. Mira,
aquí ¿Vale? viene una anécdota que tú la conoces muy Pero bien. espérate un poquito, rapidito para terminar el punto. Ajá, Bueno, segundo punto, bueno, ya dijimos los que están listos, pero si sí, no, los que tenemos que estar dispuestos, Juan, para tener, los que queremos tener un negocio recurrente y sustentable en el tiempo, en esos que no están listos, que son un 95%, por ejemplo, que tenemos que sí, desarrollar con ellos una relación a largo sí, plazo, que además, mientras construimos esta relación, y es un punto que quiero que hablemos ahora, también construimos marca personal, nos posicionamos. claro, fundamental, muy importante. Bueno, acá viene voy a hacer un paréntesis La anécdota, por favor, no me con dejes con la anécdota. Ajá. los famosos ebook, que son muy útiles, no Las podemos guías, está hablando de las desmeditarlo. guías. Cuidado con las Las guías. guías, las Cuidado con las guías, las guías que guías, usamos muchas guías. las famosas guías inmobiliarias. No tengo nada contra ellas, más bien son muy útiles. Sin embargo, el error es considerar que esa guía es para todas las etapas de una compra. O peor aún, no saber que existen etapas de compra. Eso es peor. Pero está bien, es válido, no todo el mundo tiene por qué saberlo. Entonces está, por ejemplo, la famosa guía, los 8 errores más Ah, sí, sí. comunes de El los copy paste. inversionistas extranjeros. Bien, ok. Ok, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a qué etapa del embudo de venta responde esa guía? Pero piensa tú, Juan, esa guía, si tú me preguntas a mí, esa guía con ese título no dice nada. Guía de los 8 errores. Ajá, estoy buscando los errores, pero ¿cómo Ajá, saber entonces en qué etapa está ese que descargó la guía? claro, Ajá. exacto, ¿en qué Ok, etapa ok. está? Entonces, digamos, la anécdota de esta guía es la creencia de considerar que esto puede ser, de hecho, esto nos va a adelantar unos pasos al episodio de los lead magnets, o sea, Ah, ok, los imanes. esos, los imanes para atraer a los leads, y es creer que cualquier contenido o cualquier guía que tú compartas a cambio de que las personas te dejen sus datos de contacto, ya con eso, esa persona me tiene que agendar una cita, ya tiene que ser un lead súper calificado. No, es que la guía tiene que apuntar a la etapa de compra Entonces, del lead. hay una reflexión ahí clara y clarísima, Juan, y te la pregunto a ti para que me digas si estoy en lo correcto o no. Sí, La primera forma de segmentar o de poder identificar en qué etapa está el lead o ese prospecto es cómo diseñamos ese imán, cómo diseñamos ese contenido. O sea, básicamente el contenido segmenta, es tu primer segmentador, es tu sí, primer sí, sí. clasificador de dónde están. Sí, Sí, porque de es hecho, diferente que yo haga una guía general, por ejemplo, 8 errores de inversionista, a que yo haga una guía que diga los 3 primeros pasos de los primeros compradores en Miami de propiedades nuevas o en preconstrucción. Eso es mucho correcto. más. O, O o, una o guía de estás buscando información para invertir. Entonces ya sabes que es una etapa temprana, es ok, una ese me etapa. gusta más. Ese ejemplo me gusta más. Estás buscando información. Ok, ahí sí, porque entonces está Ok, en esta etapa. exacto, Entonces yo debería entonces, Juan, pensando en voz alta, diseñar aquí un contenido para cada etapa. correcto. Y más Ah, que contenido, es el anuncio. Si el anuncio. Ok. estamos pensando en campañas de publicidad, el anuncio es el primer filtro. De hecho, el anuncio segmenta. Más allá de la segmentación técnica en las plataformas de publicidad, Google Ads, LinkedIn, Facebook, Instagram, también conocido como Meta, sí, eso digamos una segmentación, lo que yo llamo una segmentación técnica. Pero Ajá. luego viene el Claro. anuncio, el copy, las palabras, la frase, el video que vayas a utilizar, cuál es el mensaje que estás transmitiendo, en qué etapa del embudo se encuentra. Entonces, Ok, por ya va. ejemplo, Entonces, ajá, perfecto, pero antes de entrar a etapas del embudo, ya estamos entonces en cómo atraigo, cómo lleno este embudo. Imagínense un embudo y tengo que llenarlo de, ajá, ok, que viene la captura de lo que es prospección y marketing, ¿sí? sí, Cómo yo atraigo, porque hay dos formas aquí, Juan, para llenar ese embudo, ¿sí? Una es prospectar, que es tener los datos que ya dijimos, tener mis prospectos con mis datos y empezar a ir a buscar a esos prospectos y sí, comunicarme con ellos directamente y decirle, oye, ¿cómo estás? Mire, yo soy Andrés, me presento y te voy a buscar. Y la otra es atraer a través del marketing, ¿sí? Estos leads, por ejemplo, con una campaña de publicidad y los atraes. Entonces, bien. sí, Y ahí tenemos entonces claramente definido también cuáles son las fuentes orgánicas de nuestras bases de datos conocidos, esferas de influencias, que son los primeros que nosotros vamos a buscar porque son los primeros que se animan, ellos correcto. y sus conocidos, y están los inorgánicos que son los desconocidos. Ajá, Juan,
atraigo con imanes que diseño específicamente, ya dijimos, con contenido, a todas estas personas. ¿Qué viene después? Bueno, Andrés, fíjate en algo. ¿Qué son estos lead magnets o cuáles podrían ser, sobre todo en el mundo digital? Es- Podríamos estar hablando de los ebooks. Los ebooks son lo mejor conocidos como las guías que, digamos que tienen ciertas funciones y sobre todo, por ejemplo, en el mundo inmobiliario son fundamentales. ¿Ok? Estas, por ejemplo, pueden ser una guía sobre los 15 pasos a tomar en cuenta antes de realizar una inversión inmobiliaria. Fiscales que debes conocer si vas a invertir en otro país. Cosas como esa, ¿ok? Hay un punto muy importante, que no solamente es el tema de la guía, sino cuál es el propósito de la guía. Entonces, el propósito de la guía son varios. Podríamos hablar entre ellos que eduque y enseñe a las personas algo, ¿ok? Sobre un tema. Sobre todo su tema de interés y el tema en el cual tú te especializas. ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta. Hay otro punto que es que esa guía debe resolver un problema específico en el público objetivo. Si la persona va a comprar o va a vender una propiedad, o la va a alquilar, o la va a comprar para generar rentas cortas, en fin. Ese tiene que tener un tema específico y que resuelva una problemática como tal. Importante, que sea accionable, es decir, que sea fácil de consumir. Una cosa importante sobre los imanes, se ha demostrado que son mucho más efectivos cuando están diseñados para un nicho e incluso para un subnicho específico, Claro, para claro. alguien que le toca exactamente el dolor o digamos la frustración o el deseo que tiene ese público objetivo que vamos a ir a buscar. Entonces la personalización es importantísima porque no es Fundamental. lo mismo, y voy a dar un ejemplo muy clásico, no es lo mismo hablarle a una, bueno, imagínate que vendas productos para madres, para madres, no es lo mismo hablarle a una madre que ya tiene 2 hijos o 3 hijos y Correcto. venderle un producto a esa madre que ya tiene un camino, un recorrido, a venderle a una madre primeriza que tiene diferentes desafíos, diferentes miedos. Entonces, ese imán debería estar diseñado para esa madre primeriza digamos, ir a cubrir esos dolores y con información educar y decirle, Correcto. quédate tranquila porque yo te voy a acompañar y este producto es para ese miedo que tienes tú de que no vas a poder cuidar a tu bebé adecuadamente los primeros meses porque es primera vez que lo hace. Entonces es diferente y el mensaje es diferente cuando lo hacemos muy personalizado. Vamos a dejar aquí un link, Juan, con porque ahora necesitamos necesariamente utilizar para mejorarnos, facilitarnos la vida, la Sí, inteligencia artificial. Vamos a dejar lo que llamamos claro. unos prompts aquí abajo en este video, va a haber un link con unos Perfecto. prompts para que puedas utilizar, mandarle comando a la inteligencia artificial para que te diseñe unos imanes específicamente. Así que no, descárgalo aquí abajo. Vale, perfecto. Mira, sí, Andrés, entonces vamos dando dos ejemplos más de estos imanes de atracción. Podríamos estar las guías, que son ebook, que son documentos en PDF. Podríamos estar hablando de webinars, que pueden ser grabados o pueden ser en vivos. Podríamos estar hablando de una landing page donde hay un video tuyo que habla de un tema en específico. Entonces, eso te ayuda a que la persona aprenda algo, o sea, es decir, que le sea de gran utilidad, que demuestre tu autoridad. ¿Qué significa? Que demuestre tu conocimiento y tu experiencia y tú te dejas conocer porque eso forma parte también del proceso del desarrollo de una marca personal y eso invita al mismo tiempo a la persona a dejar sus datos de contacto. Entonces, porque cuál es la relación directa? Que el lead magnet lo que busca es hacer un intercambio. Ten esta información que es súper valiosa para ti a cambio de que me des tus datos de contacto. ¿Ok? Eso digamos que es su función principal. Mira, Andrés, vamos a salirnos un poco de la teoría. Listo, ya hicimos el activo, que es esta guía, hicimos la campaña de publicidad. Ahora tenemos una base de datos. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa ahora? Que es muy importante porque ahora viene una línea muy delgada entre la acción de mercadeo y la acción comercial, que son dos cosas diferentes. Nosotros, por ejemplo, como agencia, parte de nuestro trabajo fundamental es captar leads.
en las diferentes etapas de un embudo de ventas. Pero ya lo tenemos en la base de datos. ¿Y ahora? Sí. Es Qué bueno, responsable. ahí vienen unos tremendos desafíos para nosotros. Habíamos hablado de que no nos enseñaron nunca a prospectar, a generar negocio, y tampoco nos enseñaron, por ejemplo, a hablar a la cámara, que es el Claro, video marketing, porque hemos hablado de la efectividad que tienen los videos y nos cuesta muchísimo entonces enfrentarnos a una cámara porque no lo sabemos, nunca nos enseñaron, y sabemos que es mucho más efectivo cuando tú le hablas a una persona directamente a que cuando, por ejemplo, le envíes una guía. Entonces, correcto. ¿qué hay que hacer con esa base de datos? Bueno, ir a buscarla, ir a decirles primero en principal, si es que estás empezando en tu emprendimiento, qué es lo que haces, cómo lo haces, ¿sí? Sí, Para que se enteren de que tú estás, de que cuál es tu negocio, porque muchas veces damos por de sentado de acuerdo. que alguien que nos conoce sabe lo que hacemos y muy probablemente no lo sabe. ¿Sí? Nos Claro. juntamos tú y yo en la calle, Juan, ¿y qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo esto. Bueno, eso es lo que hay que hacer primero. Informarle a tus conocidos, a tu esfera de influencia, qué es lo que haces. ¿Y por qué ellos Importantísimo. primero? Porque ellos primero es lo que llamamos orgánico, Juan, porque te tienen confianza, ya saben. Claro. Y lo más probable es que te quieran apoyar en ese camino de emprendimiento. Entonces, hay que decirle a ellos qué es lo que haces para que ellos también le comenten a sus amigos y te puedan referir. Entonces viene esa comunicación con los referidos. Bien. Y ya tienes tu base de datos que tienes que ir construyendo. Pero muchas veces no tenemos los datos completos de esas personas. Por ejemplo, podemos tener un correo, pero no podemos tener el teléfono. No tenemos el teléfono. Entonces hay que conseguir la forma de encontrar esa manera de comunicarnos y encontrar también cuál es el canal que más les gusta a las personas por las cuales Claro. nos comunicamos. ¿Sí? Pero el formato ganador, Juan, estamos de acuerdo, es el video. Ese es el primero que hay que empezar a desafiar a hacer. Y por el otro lado están los que no nos conocen, no nos tienen confianza, que son esa gran masa de desconocidos Sí. que hay que ir a buscar con publicidad. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces, Juan? Ya tenemos el lead, tenemos el dato. Bueno, hay que ir a convertirlo. Hay que ir a convertirlo. Convertirlo A convertirlo en ingresos. Vamos a decir claramente exacto. en Porque ingresos de nuestro negocio. eso quiere decir que por ahora es un cliente potencial. Potencial. Sí, todavía no lo hemos convertido en un ingreso. ¿Sí? Exacto. Entonces viene ese embudo de conversión. Ese embudo de conversión donde lo primero que tienes que hacer es, ya lo dijimos, precalificarlo para colocarlo en qué etapa de ese embudo está, si está frío, caliente, tibio, etcétera. Buscar información, obtener información a través de las conversaciones de precalificación para saber en qué etapa está y de acuerdo a eso, utilizar un sistema, ¿verdad? Donde tengas clasificado a estas personas en la medida que lo vas clasificando y lo vas etiquetando también en los sistemas para saber qué técnicas vas a utilizar para convertirlo. Entonces tienes que precalificarlo, después llevarlo a una presentación de tu producto o servicio que lo conozca lo que tú estás ofreciendo, ¿sí? Que también hay que desarrollar las habilidades de presentación. Después, el cliente va a tener esa famosa barrera de compra, entonces va a tener objeciones, te va a hacer preguntas. El manejo de objeciones. El manejo de objeciones, va a tener que manejar, sí, mira, bueno, porque sí, ¿por qué no? ¿Por qué mi producto? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera. Manejo de objeciones. Y después que tengas las objeciones manejadas, vas a tener que tener habilidades para cerrarlo lo más temprano que puedas. Habilidades de cierre, de negociación y cierre. Sí. En el caso de los servicios, generalmente entramos en negociaciones, sobre todo cuando hay comprador y vendedor y unos intermediarios, comienza esa conversación para cerrarlo. Y ahí ya tenemos la otra etapa, Juan, que a veces no la vemos en el embudo, que es el cultivo, o sea, la fidelización. Ok. Bien, que es esa etapa donde vamos convirtiendo esos que ya fueron clientes en esos vendedores nuestros, boca a boca, y que probablemente, ojalá, una recompra. Perfecto. Mira, Andrés, un pequeño paréntesis aquí. Y es, ok, ya tenemos esos leads. ¿Quién hace la función comercial? ¿La delegas? Que eso es importante y lo invitamos a ver el capítulo anterior sobre qué actividades delegar y entre ellas está la actividad de ventas. Ya sea que no te sientas con la capacidad o el tiempo, entonces lo delegas a un equipo con el cual que te pueda acompañar a hacer este proceso. Que es importante tener, digamos, esas habilidades de venta, ¿no? Habilidad que tenemos que desarrollar todos los emprendedores, sobre todo en etapa temprana, cuando estás vendiendo, pero tú eres principalmente el que está llamado a vender ese producto y sobre todo porque estás construyendo marca personal. Sí, y eso aplica para cualquier sector. Exacto, es diferente que le hables tú directamente a una persona a que le hable tu asistente, etcétera. Obviamente, cuando vas escalando y vas creciendo,
que ya tienes muchos negocios, no vas a poder estar en todas las conversaciones, vas a tener que delegar esa conversación digamos, tu equipo comercial. Y bueno, eventualmente tú entrar a hacer el cierre o a conversar con el cliente, porque al final el cliente va a querer hablar contigo también en algún momento, ¿no? Completamente de acuerdo. Así Sí. es. Entonces sí, es Mira, delegable, pero en etapa temprana yo creo que siempre tenemos que hacer nosotros, y es algo que nosotros muchas veces evitamos hacer porque no nos gusta, claro. pero inevitablemente tenemos que aprender a vender, a vendernos y a vender lo que estamos promocionando. Dale, buenísimo. Eso va a quedar, vamos a ponernos el compromiso de hacer un episodio, hablar solamente de esos aspectos de venta, que es muy importante. Y hagamos unas pequeñas reflexiones aquí de lo que hemos hablado el día de hoy. Yo diría que uno de los puntos importantes de lo que hemos hablado el día de hoy es que no todas las personas, es decir, los clientes potenciales se encuentran en una misma etapa de compra. Hay unas personas que están, por ejemplo, en un embudo de venta, están en la etapa, la principal, que es una etapa que están buscando información, todavía no han identificado muy bien cuál es su problemática, su necesidad. Luego viene otra etapa, que es, digamos, la etapa de interés, que ya la persona entiende eh, qué necesita, pero no sabe aún cuál es el servicio o el producto que se lo va a resolver. Luego viene una etapa, que es la etapa de deseo, que la persona ya sabe, ya entiende qué necesita, ya entiende qué producto necesita, pero viene para la última etapa, que es la decisión. Ok, pero ¿a quién le voy a comprar el producto? ¿O a quién voy a contratar para que me lo resuelva? Entonces es que es la última etapa del embudo, que es la etapa del call to action. Entonces es importante hacer campañas y procesos, y lo que hablamos al principio del episodio, que los mismos anuncios le hablan a las diferentes etapas del embudo, porque no todas las personas que ven un anuncio publicitario están en la misma etapa de la compra. Claro, sí. Entonces, Juan, hay una pregunta que siempre nos hacemos en cuanto a marketing. Si yo tengo, ¿qué es lo que es entonces un plan de marketing? ¿Qué es un plan de marketing? Un plan de marketing, mira, me gusta comenzar con la reflexión de que el plan de marketing es quien responde a tu plan de negocio. El plan de marketing resume muchas cosas, pero muchísimas. Qué buena pregunta. Pero voy a resumirla en varios factores o varios aspectos, y es identificar cuáles son los objetivos de negocio que tienes. ¿Cuáles son los objetivos de marca, de posicionarte? ¿Cómo quieres que las personas te perciban? ¿Cómo quieres que las personas entiendan lo que tú haces, cómo lo haces, por qué lo haces, y que puedas demostrarlo? Además, que es muy importante. Eh, ¿A qué nicho le estás hablando? Porque el mismo plan de marketing te define tu público objetivo. Entonces, bueno, ¿a qué nicho, a qué tipo de público o a qué tipo de problemática quieres atender? Porque, por ejemplo, tenemos en la agencia agentes inmobiliarios, hablando del tema inmobiliario el día de hoy. Hay clientes que buscan, es decir, hay profesionales inmobiliarios que buscan personas que quieran vender una propiedad, pero hay profesionales inmobiliarios que buscan a quienes quieran hacer lo contrario, que quieran comprar o que buscan vender. Entonces, las acciones son totalmente diferentes y por lo tanto son nichos que tienen problemáticas o necesidades diferentes. Digamos, parte de los factores importantes es que te da indicadores, los famosos KPI. Básicamente, entonces, si queremos tener un negocio que genere ingresos de forma recurrente, mensualmente, y no tener que depender de la suerte, de la casualidad de cerrar un negocio hoy y el mes que viene, no. Exacto. Tenemos entonces tenemos dos trabajos como emprendedores. Uno es, bueno, obviamente afinar nuestra propuesta de servicios y entregar un Sin servicio adecuado, de calidad. Pero el otro trabajo, ¿cuál es? La generación de prospectos, ¿sí? Sí. La generación de prospectos es un trabajo que hay que tener adicional al que tenemos de ofrecer nuestros productos y servicios que no teníamos cuando éramos empleados. Ok, Correcto. dicho esto, entonces, ¿para qué hago la generación de prospectos? Para identificar quiénes son esas personas que están listas a hacer negocio con nosotros, ¿sí? Ojalá encontrar a los que ya están listos, ¿sí? Para llamarlos a la acción y cerrarlos, pero también encontrar a los que no están listos y incluirlos dentro de un embudo de conversión con diferentes etapas e interactuar con ellos constantemente para entender a través de la información que nos dan en qué etapa está y cómo lo llevamos a la conversión y al cierre final. ¿Sí? En el camino vamos construyendo nuestra marca personal, ¿sí? Y cada vez que vamos haciendo esto continuamente,
nos vamos posicionando, ¿verdad? Y empieza la magia de que nos empiezan a llegar negocios solos y no tenemos que ir a buscarlo. Y ahí ya tenemos un negocio Correcto, escalable y sustentable en el tiempo. Para eso necesitamos un sistema correcto. que nos apoye en esta gestión de generar todo este activo Sí, que genere ingresos de forma recurrente. Y eso vamos a ver en otro episodio donde vamos a hablar específicamente del sistema que nosotros utilizamos para hacer seguimiento a estos prospectos, generación de prospectos, seguimiento y todas las plataformas que utilizamos para esto. de acuerdo. Entonces ahí cerramos con el último punto de reflexión, que es tener claro tu objetivo de negocio, ya que va a ser el punto de partida para el desarrollo de tu plan de marketing. Así de sencillo. ¿Y es por qué? Porque teniendo claro el mapa, te va a ayudar a desarrollar todo el sistema que acabas de indicar. Perfecto. Y vamos a hacer otro episodio, Juan. Aquí nos comprometemos también. Un Sí, episodio no, vamos a hacer una lista solamente. aquí. Una lista. Aquí vamos a hacer un episodio solamente de diseño de modelo de negocio. Eso es Bien, importantísimo. bien, me Lo gusta. vamos a hacer juntos. ¿Cómo es que nosotros entonces entendemos a nuestros clientes, entendemos el modelo de negocio de nuestros clientes para entonces entregarles, en tu caso, Juan, como asesor estratega de marketing, acciones de marketing que sean congruentes con las metas y necesidades que están buscando, que entre otras cosas implica cuántos leads necesito para cerrar, cumplir mis metas financieras. Perfecto, comprometido. Así Comprometido mismo entonces, es. Juan. Muy bueno. Me Bueno, encantó. muchísimo. Mucho, No, mucha no, tela que genial, cortar. genial. Mucha Mucha tela que tela que cortar. cortar. A ti que llegaste hasta acá en este minuto de este episodio, te invitamos a que nos sigas, a que le des like, que lo compartas. De esa manera, nosotros vamos a ir entendiendo que esto es un contenido que te es de utilidad más que de entretenimiento, porque no buscamos entretener, buscamos educar a través de nuestras propias experiencias. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Andrés, Recuerde, Juan, que pueden descargar entonces los prompts que van a estar acá abajo, que son vamos a dejar, sí, todo aquí abajo, y nos vemos en la próxima. Tenemos una reunión, una pendiente de planificación, diseño de modelo de negocio, plan de marketing, uso de sistemas de información para que esto sea no, óptimo. manejo objeciones y mucho más. Mucho Esto es que un cortar. largo etcétera. Nos vemos pronto y ojalá que había sido útil para ti, no importa en qué etapa estás, para que aproveches y potencies todo ese talento que tenemos todos para generar negocios de manera recurrente y vivir de lo que nos gusta vivir. Así es. Nos vemos.